Es curioso saber que también nosotros hemos escuchado ciertas citas poderosas, y una de ellas se encuentra en el capítulo 1, versículo 12, y la vamos a conocer, creo que muchos de nosotros. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice esta palabra? En el momento en que él se encuentra escribiendo esta carta a los filipenses, él había sido puesto en prisión. Y creo yo que cada uno de nosotros hemos usado esa frase alguna vez en nuestra vida: me siento aprisionado. Pero vemos a un Pablo que, encontrándose físicamente en la prisión, hay algo que él revela antes y le dice a los filipenses: yo quisiera no solamente estar con ustedes físicamente, pero hay algo que también yo ya quisiera estar con él. ¿Quién? O sea, y lo voy a leer. Dice en el capítulo 14, dice, el capítulo 1, sí, versículo 14: y la mayoría de los hermanos cobraban ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contenciones, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré, porque sé que vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda la confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, en mi vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Habían razones que a Pablo lo mantenían con esa firmeza y esa fuerza de seguir declarando el Evangelio. Él sabía que los filipenses tenía que llevarlos a no solamente tenerlos como unos creyentes en Cristo, sino también quería arreglar ciertas cosas que ellos probablemente habían olvidado en el camino. Y él tiene que ponerse como ejemplo, sabiendo que él en sus prisiones, aún con todo, él estaba haciendo conforme a que sus prisiones, lo que lo había puesto ahí, le diera fortaleza a los filipenses. Ahora mismo probablemente me encuentro aquí, y muchos hemos estado aquí en el altar y estamos pasando por situaciones difíciles, pero aún con todo, basado al tema y al estudio, razones para ser cristiano. El pastor el domingo mencionaba promesas acerca de nuestra salvación, y una vez trajo un mensaje poderoso y confirmando, diciendo: podemos perder nuestra salvación. Tal vez no estamos ahorita en el aire, sino causaría mucha controversia, como lo mencionaba el pastor, pero Pablo habla acerca de esta situación, porque él sabía que los filipenses estaba bien como lo estaban haciendo, pero los estaba llamando a una unidad. Y él desde la prisión se toma muy bonito en serio y les escribe a los filipenses. Es un mensaje poderoso, hermanos, que honestamente mientras yo lo leía, yo en mi corazón estaba siendo tocado, porque voy a darle lectura al capítulo 2, y si me quieren acompañar, sé que estoy tratando son 4 capítulos, pero estoy tratando de resumir para saber la esencia que Pablo quería que supieran los filipenses acerca de lo que él estaba pasando, y como también como creyentes, de dónde es que estaba su fortaleza. Dice así en el capítulo 2: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y si algún consuelo de amor, y si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, y si alguna misericordia, complementad mi gozo, sintiendo
lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí está el tesoro, hermanos, lo atesoremos en nuestro corazón, dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente una muerte, sino una muerte de cruz. Él remarca y quiere dejarles saber a los filipenses que probablemente la muerte puede alcanzarnos en algún momento. Yo le compartía a nuestro pastor cierto pensamiento que vino a mi vida, y le dije: pastor, mientras me encontraba presente siendo partícipe de un funeral, sentí algo en mi corazón, que mientras tengamos la vida tenemos esperanza de que esas promesas que el pastor el domingo pronunciaba, las decía, las hagamos nuestras y hagamos de ellas estas razones para ser cristiano. Porque dice lo que leíamos en un principio: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pero no es un temor que nos haga alejarnos, o un temblor que nos aleje a buscar de Cristo. Me venía a mi mente cuando nosotros nos encontramos frente a una persona que tiene un cargo, una autoridad. Hasta al acercarnos a ellos, nos acercamos con ese temor. Y a veces hasta temblamos. Tal vez es una persona subordinada y no hicimos nada, pero simplemente su presencia causa ese temor en nuestras vidas. O tal vez alguna vez, no sé, nos ha pasado, se nos acerca un policía y como que su misma presencia nos causa ese temor, ese temblor. Cuando dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es que nos preocupemos de saber quién nos las dio, lo que pasó, lo que sufrió. Y dice una muerte, pero no solamente una muerte, sino una muerte, dice muerte de cruz. Continúo leyendo, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No dejó a nadie, no descuidó a nadie. Pablo tenía un objetivo en claro que le quería dejar a los filipenses, y le dice: y toda lengua confiese. Aquí entramos, toda lengua que declare la palabra de Dios, toda lengua, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El pastor nos compartía el domingo y nos decía: como hijos de Dios, fuimos hechos hijos de Dios. Él nos llamó, Él nos escogió, y no solamente eso, entregó su Hijo para darnos una salvación. Y nosotros como creyentes, cuando decimos razones de ser cristiano, venía un pensamiento más. No estoy hablando ni tratando de persuadir el cómo podemos llegar a presentarnos o querer vivir la vida en Cristo, sino cuando se encuentran las situaciones difíciles, cómo es que reaccionamos. ¿De qué manera es que estamos mirando las cosas? Sé que a veces, en cierta manera, olvidamos, y aún en el trabajo hay cosas que vienen a nuestra mente, o físicamente, o alguien trata de robarnos ese pensamiento que
salimos de casa con un pensamiento de alabar a Dios y llegamos al trabajo y como que eso todo se vuelve. Pero es ahí, son razones para que nosotros tengamos esa comunión de saber que como creyentes tenemos las razones de ser cristianos nosotros, que no nos están alejando de esos problemas, sino que nos debemos de mantener en esos problemas, pero saber cómo es que estamos reaccionando. Y mientras leía, tomaba un ejemplo que decía como una persona preparada, un cocinero o un músico. Voy a tomarlo así, así como lo pude yo entender. El cocinero se prepara, ¿verdad? Estudia, pero no solamente se queda en el estudio, sino él se va a dar cuenta que es un cocinero hasta que prepara lo que cocinó. Y recuerdo que el pastor un día dijo, y todos dicen que son buenos cocineros, pero recuerdo y es cierto, porque en la preparación, ¿cómo él va a saber que es un buen cocinero sino hasta que alguien más se lo dice? Yo puedo decir que soy buen cocinero, pero necesito que ustedes lo aprueben. Nosotros podemos decir que somos creyentes, pero quien nos va a dar la aprobación tal vez va a ser la persona con la que estamos hablando. Como mencionaba nuestro pastor, cuando vienen los momentos difíciles, y gracias, pastor, por esta oportunidad, porque honestamente es la casa, soy parte de la casa, y quiero ser honesto también con la casa. Yo le decía a mi esposa, no sé si tengo que estar el jueves, porque sé que el enemigo mete cosas en la cabeza de unos hermanos y probablemente no me han visto aquí los jueves. Y ahora el hermano nos va a venir a enseñar un estudio los jueves cuando él no está en los jueves. ¿Sí me explico? ¿No? Es difícil. Y mientras venía eso a mi vida, y lo comparto con mi familia que somos aquí en la iglesia, hermano, no me olvido de mis deberes. Tengo que cumplir, hermano. Y si el pastor me tiene en su pensamiento, tengo que estar aquí por obediencia y por amor a Cristo. ¿Amén? Hacemos lo posible, hermano, pero sabemos también que tenemos un pastor que es un siervo de Dios y él se deja dirigir por el Señor. Y cuando el pastor menciona algo, en obediencia estamos aquí. Y cuando preparaba esto, le decía, yo tengo algo preparado, pastor. Pero el Señor vino ajustando todo, hermano. Y continúo leyendo y llegamos a donde comenzamos. Dice, por tanto, amados míos, no como siempre habéis obedecido, capítulo 2, versículo 12, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso merece un amén, hermano. Amén. Continúo leyendo, dice, haced todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El pastor lo traía ahora y lo mencionó acerca de los muñequitos. Tremendo. A veces uno como creyente, pues, los niños lo piden, lo quieren y hacen cosas que tal vez uno no se ha dado cuenta, pero puedo dar testimonio que es cierto. Ese muñequito entró en mi casa y mis dos nenas se me han puesto malísimo. Y ahora entiendo la razón de por qué. Y como dice el pastor, uno mismo forma parte de él. No lo ve como un simple muñequito y a veces hasta eso dice, bueno, para que estén tranquilos. Como lo miran, lo tienen y lo pueden adquirir y papi, también lo compramos, pero no fui yo a la tienda, sino llegó mi sobrino, mira, estos están de moda, y Helen quería uno.
perfecto, cayó en el momento. Ahí llegué y de sorpresa, mira, abre la cajita y yo el muñequito. No me recuerdo quién fue quien mencionó y dijo, eso se ve feo, eso no está bien. Pero uno a veces no le presta una importancia, ¿no? Y lo comparto y soy sinceramente, porque es la verdad. Pero las dos gemelitas han tomado una actitud, no, aparte de que traen su carácter ahí medio explosivo, aún todavía más. Entonces vamos a tener que tomar acción, hermano. Continúo leyendo y así mismo ya también, hermano, dice así, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermosas palabras de Pablo, hermano. Yo les dejo, son 2 capítulos más que podemos leer en casa, pero este libro de los Efesios, hay otro versículo muy conocido, y quiero resaltar que Pablo lo mencionó y que a muchos de nosotros nos ha dado la fuerza, y de hecho yo lo compartí con la hermana Keila. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Volviendo al tema y trayendo a Pablo, ahora podemos tener tal vez una pequeña biografía, no completa de Pablo, pero sí mirando que es un Pablo que se encuentra en la prisión, escribiéndole con amor a unos hermanos y dejándoles saber qué tan importante fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, recordándoles y diciéndoles con temor y temblor que cuiden de vuestra salvación. También nos aparta diciendo que donde ellos se encuentran hay personas malintencionadas que van a querer desviar, y aún así trayendo el mensaje de Cristo, lo mencionaba en el capítulo 2, por contienda, tomando a Cristo para contender con quien. Lo que pasaba en aquellos tiempos no es como ahora, que nosotros contamos con un libro, que es la Biblia, unas cartas que Pablo dejó, que escribió, que nos dan esa fortaleza a nuestras vidas, y cuando podemos buscar un pasaje bíblico que nos fortalezca. En ese tiempo todavía no se habían escrito estas palabras eternas y no se habían acumulado, y lo que hoy conocemos como la Biblia, que es la palabra de Dios. Analizaba en casa y le decía a mi esposa, le digo, ¿sabes, mi amor, que me alegro saber que cuando uno empieza a buscar de Dios y queremos arreglar las cosas de parte de nuestras vidas, vamos a empezar a experimentar cosas que pueden ser desagradables, no nos van a gustar. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar nosotros mismos. Hay cosas que probablemente, como Pablo mencionaba, él aquí mismo lo dice, que le voy a dar lectura, ¿no? Si no estoy mal, está en el 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y la humillación no es nada fácil. Abiertamente lo digo, el ser humillado, no hablo de una humillación de ser avergonzado, sino hablo de una humillación de sumisión
a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Y aún con todo, puedo mencionar nuestros anhelos terrenales. Tenemos todos, creo que yo pienso que tenemos ambiciones en nuestras vidas, ¿verdad? En mi caso, querer ver bien a mi familia, querer tenerla cómoda, quererles suplir, que no les haga falta nada. Pero en todo eso implica a veces ciertos descuidos espirituales. En ese afán y en ese correr por la vida, terminamos también descuidando las cosas eternas, como Pablo les mencionaba a los filipenses, que no quería que olvidaran ese sacrificio que Jesucristo había hecho por todos. Y lo que me gusta de Filipenses es que dice: en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Prácticamente todo. Pablo tenía bien en claro que él había sido un hombre que conocía, que había experimentado el humillar a los creyentes que testificaban de la fe en Cristo. Los humilló, los persiguió, y se dice que él estuvo aún presente en una cierta ejecución hacia un seguidor de Cristo. Vemos a un Pablo preparado, a un Pablo con conocimiento, y aún con todo, él fue humillado, aún cuando él recibe este cambio en su vida por los mismos de los cuales se supone que le tenían que tender la mano, le cuestionan su discipulado. Y Pablo fue humillado en cierto sentido también cuando a él se le ve como alguien que vino nada más a formar parte, más no que estuvo formando parte. Cuando Jesús caminaba y cuando Jesús hacía milagros, y en todo ello Pablo tiene bien en claro que él recibió este evangelio directamente de Cristo, y defiende su apostolado en otras cartas, y vive en una prisión cuando él andaba buscando para meterlos en esa prisión. Es algo que nos marca cuando haces algo que después eso viene, pero por causa de Cristo le decimos amén. Perdemos amistades, perdemos oportunidades, sea de trabajo, sean oportunidades, no sé, podemos llamar a nuestra vida que llegan, pero eso nos implica a veces el negar nuestra fe y decimos: mejor no, prefiero seguir si esto me va a llevar a no tener que estar haciendo los deberes que mandan. Amén. Voy a leer este último pasaje. Al parecer no se lo compartí a Guillermo, pero voy a dar lectura, ¿no? Y con esto creo que estoy dando por terminado el estudio. Se encuentra en Efesios 2, versículo 8 y 10. Damos tiempo para que lo busquemos. Y con esto doy por terminado este estudio. Efesios 2, versículo 8 al 10. ¿Lo tenemos, hermano? Apúntenlo, márquenlo y guardémoslos en nuestro corazón como sé que cada promesa que Dios nos ha compartido, ¿no? Dice así, hermano:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas son promesas de parte de Dios. Amén, hermano. Cuando leamos, nos acerquemos en casa, hermano. Yo les comparto y con calma podamos leer. Son 4 capítulos de Filipenses. Vamos a mirar ahí y me gustaría que en su casa, si tienen la oportunidad, no sé si tal vez sea la palabra correcta, se transporten y se vean como Pablo, donde solamente lo que miran son paredes, prisiones, y entre ellos comenzamos a leerlo, como Pablo se comenzó él a dirigirse a los Efesios, y podamos mirar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que era lo que Pablo estaba en ese momento pasando en esa prisión, y por qué es que lo dice. Y también el otro versículo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que Pablo en ese lugar que estaba no era un lugar cómodo. No deseaba la muerte, pero más adelante, si continúan leyendo, él dice: si me preguntan a mí, yo ya quisiera estar allá, pero por vosotros me quedo. Por vosotros me quedo, porque en la carne sé que lo que estoy padeciendo va a ser de edificación para otros, va a ayudar a otros. Miramos en la vida de Pablo y en esta carta que les escribe a los Efesios, una carta que es mencionada como la carta de la prisión. No solamente escribió esta carta, sino algunas otras, que él había pasado ya por estas circunstancias de ser preso por Cristo por causa del Evangelio, y sus palabras profundas dando aliento estando desde una prisión. Creo yo que nosotros que tenemos esta palabra debemos de saber que si alguien ha padecido y si alguien ha sufrido por causa de Cristo, la recompensa es grande. Pablo sabía a dónde iba a estar, pero era necesario que padeciera. Pero aún con todo, había algo que lo tenía ahí, pero no estaba sujeto a sus pasiones, sino a los deseos que del Evangelio, de compartir y de que gente más supiera las razones. Por eso le puse por tema razones de ser cristiano. Pongamos como ejemplo a Pablo, que él tenía razones para vivir ese Evangelio y quería compartirlo, y lo podemos estudiar en esta noche a través de esta hermosa carta a los Filipenses. Amén. Hasta aquí mi parte, y que el Señor les continúe bendiciendo.